Bienvenidos al curso de Fisiología Renal. En esta primera sesión, que consta de 6 videos, revisaremos el tema general de espacios líquidos corporales. Para comenzar, en este primer video, hablaremos sobre los principios de masa, concentración y dilución. Los espacios líquidos corporales son espacios amorfos, de volúmenes variables y de composiciones variables. Están compuestos de dos cosas fundamentalmente: agua y solutos. El agua es el disolvente biológico universal por antonomasia, y los solutos a grandes rasgos pueden dividirse en los solutos polares, que los hay iónicos y no iónicos, como la urea, los azúcares y los aminoácidos, y los no polares y no iónicos, como los alcoholes, los ácidos bases y débiles no ionizados, oxígeno y CO2. Antes de continuar, hagamos un paréntesis y hablemos sobre 3 principios físico-químicos básicos: el principio de masa, el principio de concentración y el principio de dilución. Si tenemos en un vaso de precipitado una cierta cantidad de líquido y en él disolvemos una sustancia y luego tomamos una muestra de esta sustancia y le medimos la concentración de dicha sustancia, y entonces multiplicamos la concentración por el volumen de líquido contenido en el recipiente, nosotros podemos predecir cuál será la masa de soluto que contiene el sistema. A esto se le conoce como principio de masa, masa del soluto, y es igual a el volumen de agua multiplicado por la concentración de soluto, es decir, M, masa, igual a B, labio dental, multiplicado por C, concentración. Este principio de masa lo conocen ustedes desde hace tiempo, porque seguramente en la preparatoria les mostraron esta ecuación que decía que volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2 y volumen 3 por concentración 3. De manera entonces que la multiplicación del volumen por la concentración es masa, y entonces aquí tendríamos que la masa 1 sería igual a la masa 2 igual a la masa 3. Y a esta ecuación se le conoce como el principio de conservación de masa. Si ahora tenemos una cantidad o una masa de soluto y disolvemos dicha masa de soluto en un cierto volumen de agua, nosotros entonces podremos predecir cuál será la concentración del soluto en ese volumen de agua. A esto se le conoce como principio de concentración del soluto, y la concentración del soluto será igual a la cantidad o masa del soluto, M, dividido entre el volumen de agua, B. Finalmente, si tenemos una cierta masa de soluto y medimos la concentración de dicho soluto en una solución, nosotros podemos predecir en qué volumen está disuelta esta masa de soluto, y a ello se le conoce como el principio de dilución. Es decir, el volumen de agua en el cual está disuelto esta masa de soluto es igual a la cantidad o masa de soluto dividido entre la concentración de soluto que se ha medido. Bien. Retomemos el principio de concentración, que sabemos pues es igual a cantidad o masa sobre volumen, y hablemos rápidamente sobre las unidades de cantidad o masa. Las unidades físicas de masa que conocemos habitualmente
Entonces el gramo, el miligramo, el kilo. Sin embargo, hay unidades químicas de masa, como son los moles, como son los equivalentes químicos, pero también hay unidades físico-químicas de masa. Y estas unidades físico-químicas de masa son los osmoles. Los osmoles se conocen, o la masa de soluto se conoce, conociendo el número de moles de soluto y multiplicándolo por el número de partículas en las que se disocia el soluto. Esto da lugar a lo que se conoce como los osmoles totales y se describe por OSM minúscula. El otro elemento en el principio de concentración es el volumen. Y bueno, las unidades volumétricas son muy variables, pueden ir desde mililitro, metro cúbico, litro. Pero quiero referirme en este momento a las unidades habituales de concentración. El primero de ellos es la molaridad, que no es otra cosa más que el número de moles dividido entre el litro de solución, y se describe por la letra M mayúscula. La molalidad, que describe el número de moles entre el kilogramo de agua en el que están disueltos, y esto se describe por una M minúscula. La normalidad, que describe el número de equivalentes divididos entre el litro de solución, y eso es descrito en la química general por la letra N mayúscula. Y finalmente tenemos otra expresión de concentración que vamos a utilizar en el resto de la sección, que es el de osmolalidad. Es una expresión de concentración, y entonces en ella lo que tenemos en el numerador es el número total de partículas, osmoles totales, dividido entre kilogramo de agua. Y es descrito en la literatura como OSM mayúscula. Hemos dicho pues que la osmolalidad, OSM mayúscula, es igual al número total de partículas, que de lo que está hablando es de la cantidad total de osmoles existentes en el sistema, dividido entre kilo de agua. Para conocer los osmoles totales, ya mencionábamos que necesitamos saber el número de moles de soluto, que es una unidad de masa, multiplicado por el número de partículas en las que se disocia, dividiendo esto entre kilo de agua. Si ahora tomamos el número de moles dividido entre kilo de agua, pues esto no es otra cosa más que está representando una unidad de concentración, que es la molalidad. Si ahora eso lo multiplicamos por el número de partículas en las que se disocia, tenemos entonces la unidad de concentración denominada osmolalidad, OSM mayúscula. Así entonces, existen dos términos, uno es el de osmolalidad con L y otro es el de osmolaridad con R. En el primer caso, la osmolalidad con L, estamos hablando de una unidad de concentración que se obtiene por dividir los osmoles totales entre kilo de agua, y aunque la unidad directa es osmolar o SM mayúscula, es conveniente en la biología utilizar una fracción de ello, que es miliosmolar. Por otra parte, la osmolaridad se obtiene conociendo los osmoles totales y dividiéndolos entre el litro de solución, y nuevamente la unidad directa pues sería osmolar con O mayúscula, SM minúscula, y esta unidad es demasiado grande para las concentraciones que existen en la biología, de manera que la unidad habitual es manejar una fracción que es miliosmoles sobre litro o miliosmolar. Entonces, la osmolalidad en forma práctica se obtiene conociendo la molalidad por el número de partículas.
Sin embargo, si uno mide la osmolaridad en un equipo, encontrará uno que encuentra diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. Para que la osmolaridad calculada refleje de manera exacta la osmolaridad medida, es necesario multiplicar esta expresión por el coeficiente osmótico phi, del cual hablaremos a continuación.